1% se va a absorber más o Perdón, me había olvidado de grabar, pero tengo la secretaria que siempre me avisa. Gracias, Mari. un 70% del fósforo se absorbe en el intestino a través de dos mecanismos, un mecanismo pasivo y un mecanismo activo que va a estar mediado por la vitamina D. Luego el fósforo sérico se va a distribuir en diferentes compartimentos, principalmente al intracelular, y un 1% permanece en el extracelular, que es el fósforo sérico. Del 85 al 90% del fósforo sérico filtrado va a ser, el 85 al 95% del fósforo que llega a los riñones va a ser reabsorbido, y esto es a través de dos cotransportadores de sodio y fosfato, que son el NAPI2A y NAPI2C. Este mecanismo, o sea, en la homeostasis del fósforo es fundamental el equilibrio entre la absorción intestinal y la reabsorción en nivel de riñón, pero el principal regulador está en el riñón, con la reabsorción. El calcitriol, PTH y el FGF23 son los reguladores principales de la homeostasis del fósforo. Entonces, como vemos, como sabemos, hacemos un repaso. PTH a nivel de riñón va a estimular la alfa-1 hidroxilasa, estimulando la conversión de vitamina D en la forma activa, 1,25 calcitriol, que estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino. Por otro lado, va a inhibir a estos cotransportadores, el NAPI2A y el NAPI2C, disminuyendo la reabsorción, es una hormona fosfatúrica, disminuyendo la reabsorción de fósforo, aumentando la excreción y disminuyendo la fosfatemia. El calcitriol va a tener un efecto en el hueso, estimula la síntesis de FGF23, y por otro lado también al cloto, que ahora vamos a ver, que es una proteína que está presente en los túbulos renales y en las paratiroides, que es un cofactor necesario para la acción de la unión del FG23 a su receptor, y esto va a estimular la excreción disminuye la reabsorción, aumenta la excreción de fósforo y disminuye el fósforo sérico. En cuanto a la fisiología del factor de crecimiento de fibroblasto 23, o el FGF23, la hiperfosfatemia, el aumento del calcitriol, otras situaciones como hipoxia o el aporte de hierro, van a generar una liberación de FGF23 por los osteocitos principalmente, que va a tener diferentes acciones, pero principalmente a nivel renal lo que va a generar es una disminución, una inhibición del NAPI2A y NAPI2C, lo que va a llevar a una disminución de la reabsorción de fósforo, una mayor excreción, pero por otro lado inhibe la alfa-1 hidroxilasa, es decir, disminuye la síntesis de calcitriol con menor absorción de calcio y fósforo a nivel del intestino, y también aumenta la 24 hidroxilasa, que es inactivando a la forma activa de la vitamina D. Estos mecanismos van a llevar a una disminución del fósforo sérico y de calcitriol. El FGF23 es una proteína que está compuesta por 251 aminoácidos, y es necesario para su unión al receptor, que es el R1, que esté unido a la proteína alfa-cloto. Este es un cofactor necesario para la unión de la hormona al receptor, y que va a activar todos los mecanismos postreceptores intracelulares. Está estimulando todos los efectos que generan el FGF23. Entonces, como repaso, el FGF23 va a disminuir los cotransportadores NAPI2A y NAPI2C, lo que va a generar una disminución de la reabsorción de fósforo, un aumento de la excreción. Por otro lado, disminuye la alfa-1 hidroxilasa, disminuyendo la síntesis de calcitriol, disminuyendo la absorción intestinal de calcio y fósforo, y estos dos mecanismos van a llevar a una disminución del fósforo sérico. Entonces, como mecanismos patológicos en donde hay un aumento del exceso de FGF23, como mutaciones inactivantes del gen FEX, que estas es la principal causa de las hipofosfatemias hereditarias. El gen FEX lo que hace es inhibe la acción del FG23, entonces esta es una mutación inactivante que va a generar un aumento del FG23,
y también como los tumores mesenquimáticos fatúricos, como en el osteomalacia tumoral. Entonces se va a exacerbar todo este proceso, con disminución de la reabsorción tubular de fósforo, aumento de la excreción, disminución del calcitriol, con menor absorción de calcio y fósforo, y disminución de la fosfatemia, que va a llevar a una alteración de la mineralización ósea, dental y la miopatía. Están descritos algunos otros mecanismos que no se saben muy bien, pero que no tendrían que ver en sí con la hipofosfatemia, en donde los pacientes, sobre todo en las formas heredadas, hereditarias, tienen mayor incidencia de calcificaciones extraesqueléticas, como calcificaciones en los ligamentos o en los tendones. El cuadro clínico va a depender de la cronicidad, si es un cuadro agudo crónico, y también de la severidad de la hipofosfatemia. Las podríamos dividir en manifestaciones esqueléticas y extraesqueléticas. En las esqueléticas, en los niños tenemos raquitismo con mineralización y estructura normal de la placa de crecimiento. Es característico las deformidades de los miembros inferiores, genu varu o genu valgo, con disminución de la talla, ensanchamientos de la metáfisis, o sea, los signos característicos de raquitismo, que es ensanchamiento y desflecamiento de la metáfisis, con este signo de la copa que es muy característico, y también debilidad muscular, dolor y rigidez. En cuanto en los adultos, pero también en los niños, puede haber alteraciones en la mineralización de la matriz ósea, que es la osteomalacia, caracterizada por dolores óseos difusos, mayor incidencia de fracturas, pseudofracturas, también de pseudoartrosis y retardos en la consolidación de fracturas. En cuanto a las manifestaciones extraesqueléticas, van a estar dadas por efectos por déficit del adenosintrifosfato y el 2,3-difosfoglicerato eritrocitario. La disminución del 2,3-difosfoglicerato eritrocitario va a generar que haya una disminución a mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, con menor disponibilidad de oxígeno en los tejidos, una relativa hipoxia tisular, y los defectos en la adenosintrifosfato, una menor síntesis de ATP, por menor sustrato, menor aporte de fósforo y como sustrato para la síntesis de ATP. Esto genera el cuadro clínico de miopatía esquelética proximal, también miopatía musculatura lisa como disfagia e ilio, en casos de hipofosfatemias más severas, encefalopatías metabólicas, irritabilidad, coma. Puede haber alteraciones en la contractibilidad miocárdica, arritmia, y también alteraciones en la contractibilidad diafragmática con insuficiencia pulmonar. Manifestaciones hematológicas como hemólisis o disfunción leucocitaria, que va a llevar a un mayor riesgo de infección y también mayor riesgo de rhabdomiólisis. Al estudiar las causas de hipofosfatemia, podríamos dividirlas en 3 grupos de causas. Las producidas por una disminución de la absorción intestinal de fósforo, las producidas por un shift intracelular, es decir, el pasaje de ese 1% extracelular a la célula, y las que son producidas por un aumento en la excreción urinaria de fósforo. Como causa de disminución de la absorción intestinal pueden ser por disminución de la ingesta, ya sea por una restricción dietética de fósforo, que es bastante, como dije, el aporte de los alimentos suele cubrir fácilmente el aporte de fósforo diario. Puede ser por déficit de vitamina D o de resistencia a su acción, o por síndrome de mala absorción o alcoholismo. Generalmente se suelen combinar los dos mecanismos. Las causas producidas como por el paso de fósforo del extracelular a intracelular pueden ser posterior a un trasplante de médula ósea, en las leucemias agudas o linfomas, en la corrección de cetoacidosis diabética, diuresis osmótica, en el síndrome de realimentación, y en la alcalosis respiratoria, que es la principal causa de hipofosfatemia en los pacientes hospitalizados, y también el síndrome de hueso hambriento en los pacientes post-paratiroidectomía. Como tercer grupo de causa, vamos a tener las causas en las cuales hay un aumento en la pérdida urinaria de fósforo,
que podrían ser divididas en las que son mediadas por FGF23 y las no mediadas por el FGF23. En las no mediadas pueden ser por un hiperparatilismo primario o por fallas tubulares proximales, donde la lesión estaría en el túbulo. Entonces pueden ser por raquitismo hipofatémico con hipercalciuria, que es una causa rara, en donde el defecto va a ser una mutación de inactivante del cotransportador NAPI2C, que es el que interviene en la reabsorción de fósforo, o por síndrome de Fanconi, que puede ser congénito o adquirido, secundario a gamapatías monoclonales, a drogas o a metales pesados, drogas como los antirretrovirales, y en las causas mediadas por FGF23 podemos dividirlas en causas hereditarias o adquiridas. En las causas hereditarias lo que puede ser la ligada al X, autosómica dominante y recesiva, pero la más frecuente es la ligada al X. De las adquiridas vamos a tener la osteomalacia inducida por tumor, displasia fibrosa, algunas drogas como el aporte endovenoso de hierro, y en los pacientes post-trasplante renal, donde aumenta mucho el nivel de FGF23. Entonces, ¿cómo deberíamos evaluar a un paciente que se nos presenta con hipofatemia? Hay diferentes revisiones, a mí estas son las que más me gustó, una que es de Pablo Florenzano, que habla mucho del tema, en donde proponen inicialmente, bueno, una evaluación inicial, teniendo en cuenta la historia clínica y laboratorio. En la historia clínica es importante tratar de identificar antecedentes personales y familiares que nos orienten a las causas de hipofatemia, por ejemplo, personales, talla baja, alteraciones, antecedentes de anomalías dentales o de abscesos, eso nos orientarían a una causa hereditaria, hipofatemia, antecedentes de fracturas, tanto en la adultez o en los niños, antecedentes de malformación, de malabsorción crónica, pensando en un síndrome malabsortivo, o una causa, o sea, hipofatemia por malabsorción, fármacos o exposición laboral, por ejemplo, a metales pesados. También tener en cuenta a qué edad se presentó la hipofatemia, para poder definir si es una hipofatemia heredada, o por ejemplo un tío, que generalmente se dan personas mayores a 20 años, y bueno, causas familiares si tiene antecedentes de síndrome de Fanconi o de un raquitismo hereditario. El examen físico tiene que ser un examen físico exhaustivo, por supuesto evaluando la talla, si el paciente tiene anormalidades dentales, hacer un examen de la cavidad bucal, si tiene alteraciones de las marchas, si tiene deformidades óseas, pensando en una causa hereditaria, si tiene lesiones cutáneas, si tiene asimetría facial, para descartar displasia fibrosa, y también, bueno, evaluar si hay tumores palpables, pensando en la osteomalacia inducida por tumor. En cuanto al laboratorio, un laboratorio inicial que deberíamos pedir en un paciente con hipofosfatemia va a ser, debemos pedir, repetir el fósforo para confirmar la hipofosfatemia, pedir calcio, PTH, albúmina para descartar síndrome de mala absorción, vitamina D, si está disponible 1,25 hidroxivitamina D, electrolitos plasmáticos, evaluar el equilibrio ácido-base, también una orina completa y FAL. Entonces, siguiendo este algoritmo diagnóstico, en un paciente que tiene hipofosfatemia, en la cual nosotros no podemos descartar la causa con esta evaluación inicial, tendríamos que evaluar si hay pérdida renal, o sea, si es que el defecto está a nivel de riñón, si hay una alteración en la reabsorción tubular de fósforo. Esto se hace utilizando el cálculo del porcentaje de reabsorción tubular de fósforo, en donde evaluamos 1 menos la fracción excretada de fósforo, es decir, fósforo urinario por crea sérica, dividido en fósforo sérico por crea urinaria. Normalmente los valores con fosfatemia normal del TRP es de 85 a 95, pero pensar que ante esta situación de hipofosfatemia, lo normal, lo fisiológico, es que haya un aumento de la reabsorción tubular, entonces debería estar mayor 85.
Esta es otra fórmula también para calcular la reabsorción tubular, que es el TMP-GFR, es la relación entre la reabsorción máxima tubular de fósforo y la tasa de filtrado glomerular. Estos se comparan con unas tablas que hay, también hay unos buscadores que lo pueden hacer en forma automática, pero bueno, están disponibles estas dos formas para hacerlo. Entonces, volviendo al algoritmo, de nuestro paciente, si nosotros, en base a la reabsorción tubular de fósforo, sí, tenemos que la reabsorción tubular de fósforo está aumentada, es decir, mayor a 85, 95. Es decir, como una compensación fisiológica, pensar en que las causas de la hipofosfatemia sería por una redistribución interna o por disminución de la absorción. Pero si tenemos una reabsorción, un TRP bajo, menor a 85 generalmente, si es posible medir el valor de FGF23 para ver si es una causa mediada o no por esto. Si el FGF23 es bajo, pensar que podría ser por una causa tubular, ya sean las hereditarias o adquiridas, y si el FGF23 está elevado o normal, pero inadecuado, porque el FGF debería estar bajo, pensar en raquitismo hipofosfatémicos hereditarios o las causas adquiridas como drogas o la osteomalacia inducida por tumor. Este es otro algoritmo similar, pero nada más que no utilizan el dosaje del FGF23. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros tenemos el diagnóstico confirmado de hipofosfatemia, ellos sugieren medir el RTP y la fosfaturia. Si está alto y la fosfaturia es baja, hay ausencia de pérdida renal, y pensar que las causas serían por disminución del aporte o la absorción o por una redistribución intracelular. Si el RTP está bajo y la fosfaturia está alta, pensar que hay una pérdida renal, en este caso, bueno, medir calcemia y PTH. Si PTH alta y calcio alto, pensar hiperpara primario, si PTH alta con calcio normal, hiperpara secundario, y si no, bueno, por PTH-RP. Y en caso de que tengamos un calcio y un PTH normal, medir calcitriol, si está elevado, pensar que puede ser por síndrome de Fanconi, por las hiperfatemia hipercalciúrica, y si está inadecuadamente normal, pensar en TIO o en las causas el raquitismo hipofatémico hereditario ligado al X. Yo voy a describir las dos principales causas, que serían las medidas por FGF23, que sería el raquitismo hipofosfatémico ligado al X y la osteomalacia tumoral. El raquitismo hipofosfatémico ligado al X es el raquitismo hereditario más común en los niños, es la segunda causa de raquitismo después del raquitismo carencial. Es una enfermedad rara que afecta a 1 en 200 nacimientos. Se hereda la mutación del X de alguno de los padres afectados, pero 1 de cada 3 personas con XHL puede tener una mutación espontánea, de novo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del raquitismo ligado al X, tenemos una mutación del gen FEX, es una mutación inactivante, con aumento del FGF23 circulante, mayor pérdida renal, disminución de calcitriol, disminución del fosfosérico, y lo que va a llevar a las manifestaciones clínicas de este cuadro. Entonces, lo mismo, la mutación del gen produce un aumento en la síntesis del FGF23, que van a llevar a una disminución de la fosfatemia con mineralización no adecuada. El cuadro clínico suelen ser pacientes con talla baja, deformidades en extremidades inferiores, osteomalacia, dolores óseos, dolores y rigidez articular, dolor muscular, debilidad muscular, bueno, los signos de raquitismo que van a estar presentes, retardos en el crecimiento, en la iniciación de la deambulación, puede haber malformación de Chiari con craneosinestosis, es muy frecuente en las formas heredadas, los antecedentes de abscesos dentales no infecciosos y las caries dentales excesivas,
y bueno, limitaciones funcionales de la movilidad por retraso en la marcha y por anormalidad de la marcha. El cuadro bioquímico de estos pacientes va a ser fósforo bajo, el TMP-GRF bajo, es decir, disminución del filtrado, el calcitriol va a estar bajo o inapropiadamente normal, vitamina D normal, puede estar normal, FAL aumentada, calcio normal, calcio urinario bajo, PTH normal o inadecuada, y si tenemos el dosaje del FGF23 va a estar normal o inapropiadamente normal. Los niveles bajos de fósforo y la relación del TMP-GRF bajo son los principales hallazgos bioquímicos en las hipofotemias hereditarias, ligadas al X, en general. Entonces, pero estos pacientes, bueno, van a llegar adultos y creo que va a ser cada vez un desafío más para nosotros los endocrinólogos de adultos, el manejo de los pacientes adultos con XLH, ya que esta es una condición que es muy compleja, que no solamente va a estar caracterizado por la hipofosfatemia y por la osteomalacia, sino por las complicaciones crónicas que tienen estos pacientes, como la mayor incidencia de fracturas, de pseudofracturas, de entesopatías, que es decir, las calcificaciones de los ligamentos, que esta es una causa muy frecuente de rigidez y de dolor que dificulta la movilidad de los pacientes, y también estos pacientes tienen una alta, frecuentemente tienen complicaciones de osteoartritis, a edades muy tempranas, aproximadamente a los 40 años, con reemplazo de rodilla y cadera tempranamente. Entonces un paciente adulto con XLH se va a presentar con talla baja, con deformidades en las extremidades que cargan pesos que no han sido resueltas en la infancia, con antecedentes de abscesos dentales y con una mala calidad bucal, mayor incidencia de caries, osteomalacia, dolores óseos y articulares, rigidez articular, dolor y debilidad muscular, malformaciones de Chiari, anormalidades en la marcha. Todo esto va a llevar a una gran afectación de la calidad de vida y del impacto psicosocial en estos pacientes y también laboral. Es frecuente la utilización de dispositivos también para caminar. También las fracturas y las pseudofracturas, y bueno, como les dije, la mayor incidencia de osteoartritis y las calcificaciones extraóseas, como las entesopatías, osteofitos y la estenosis espinal. También están descritos que hay una disminución de la audición en estos pacientes. Las complicaciones más frecuentes a largo plazo en los pacientes adultos con XLH van a ser las ortopédicas, las auditivas y las odontológicas, pero también las complicaciones relacionadas con el tratamiento, como el hiperparatiroidismo secundario o terciario, y las complicaciones renales, como la hipercalciuria, la litiasis y la nefrocalcinosis. Hay pocos trabajos, como es una enfermedad rara, hay pocos trabajos que evalúan la historia natural de los pacientes adultos con XLH. Este es un trabajo que se realizó en un centro de referencia del Reino Unido, en donde se evaluó a 60 pacientes que tenían XLH, algunos se les hizo la mutación, y otros eran familiares de primer grado con diagnóstico de XLH, y lo que podemos ver era que eran pacientes muy jóvenes, con una edad promedio de menores a 40 años, 37 años, talla baja, con fósforo bajos todos, nivel de PTH normal o inadecuado, y en esta situación ellos tenían fosfatemia normal. Las complicaciones que se vio en estos pacientes eran principalmente ortopédicas, reemplazo temprano, como dije, antes de los 40 años, de rodilla y de cadera, también fracturas por insuficiencia. El 42% de estos pacientes al menos habían tenido al menos una cirugía
correctiva en su vida. Bueno, las complicaciones odontológicas son muy frecuentes, con mayor incidencia de caries, de enfermedad periodontal, caídas de pieza y historias frecuentes de abscesos dentales. ¿Cómo sería la recomendación para manejar a los pacientes adultos con XLH? Bueno, deberíamos hacer una evaluación bioquímica periódica con un metabolismo focálcico, evaluación auditiva, evaluación traumatológica, evaluación odontológica continua, evaluación de la calidad de vida y monitoreo de las complicaciones, de las potenciales complicaciones renales por el tratamiento. El tratamiento para adultos con XLH va a ser el mismo que el tratamiento para los niños. Sabemos que estos pacientes suelen interrumpir el tratamiento una vez llegado después de la niñez, una vez llegado a adolescentes o de adultos, y no consultar o tardar mucho en hacer la consulta con el endocrinólogo de adulto, y que la transición también eso del pediatra de adulto es muy difícil. Nosotros tenemos alternativas de tratamientos convencional, con el aporte de fósforo y calcitriol, y también una nueva alternativa de tratamiento que es el Burosumab. El fósforo se aporta aproximadamente 200 los comprimidos vienen de 200 miligramos, y se realiza un aumento de dosis progresivo, porque suelen tener mucha intolerancia con diarrea, hasta llegar a una dosis de 750, 1000 miligramos día. Un dato muy importante es que el fósforo se absorbe y se elimina muy rápidamente, aproximadamente a las 2 horas ya se eliminó, por lo cual tiene que estar repartido en 4 o 5 dosis diarias. El tratamiento estaría indicado en pacientes con dolores esqueléticos, en pacientes con osteomalacia, con fal alta, en los pacientes con fracturas recientes, para mejorar la consolidación de las fracturas, o en un plan quirúrgico para mejorar la respuesta. Pero bueno, siempre tener en cuenta las complicaciones del tratamiento con el fósforo y el calcitriol, que son las hipercalcemias, hipercalciurias, el hiperparatiroidismo, nefrocalcinosis y la nefrolitiasis. En relación al Burosumab, es una droga que fue aprobada hace muy poco, en el 2020, está aprobada actualmente por la FDA y por la EMA para el tratamiento de las hipofosfatemias ligadas al X y para TIO, osteomalacia tumoral, y en la Argentina está aprobada por el momento solamente para la osteomalacia, el raquitismo ligado al X, pero solamente en la modalidad de uso compasivo. Entonces, en conclusión, en los pacientes adultos con XLH, los problemas traumatológicos son muy frecuentes y suelen requerir cirugías. El paciente adulto tiene mayor riesgo de requerir reemplazo total de rodilla y cadera y de calcificaciones de los ligamentos. El cuidado odontológico debe realizarse tempranamente y continuar toda la vida para reducir el riesgo de abscesos dentales y de pérdidas dentales. El tratamiento convencional no es sencillo, requiere de mucha paciencia, adherencia al tratamiento, y debe ser monitorizado continuamente para prevenir las complicaciones a largo plazo. Bueno, como nuevas alternativas de tratamiento, como les dije, tenemos el Burosumab, que el Burosumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el factor de crecimiento del fibroblasto 23 y que está indicado para las hipofosfatemias ligadas al X en pacientes adultos y en pediátricos menores a 6 meses. Y también para las hipofosfatemias relacionadas con el aumento del FGF23 en la osteomalacia inducida por tumor, en pacientes adultos o en niños en los cuales no se puede localizar el tumor o en los cuales no se puede operar. Estaría aprobada en adultos y en niños mayores a 2 años.
Si vemos la fisiopatología, recordándolo, la mutación del gen FEX va a producir un aumento de FGF23 por el osteocitos, con con inhibición de la alfa-1 hidroxilasa, menor en la síntesis de calcitriol, menor absorción del calcio de fósforo, inhibición de los cotransportadores el NAPI2A y NAPI2C, aumentando la excreción de fósforo, produciendo hipofosfatemes con las manifestaciones clínicas de esto. Entonces, el burosumab inhibe al FGF23 y revierte todo este cuadro patológico. Les voy a mostrar dos estudios, uno los más significativos en niños y otro en adultos, de tratamiento con burosumab. Este es un estudio que se realizó en niños entre 1 a 12 años, en donde se comparó el tratamiento con burosumab versus el tratamiento convencional con fósforo y calcitriol. Era un estudio hecho en 16 centros internacionales, niños de 1 a 12 años, eran 61 pacientes en total. Se dio en forma aleatoria burosumab, que es subcutáneo, 0,8 miligramos kilo cada 2 semanas, y versus el tratamiento convencional. Se evaluó los resultados a las 64 semanas, todos tenían niveles de fósforo menor a 3, y un nivel de severidad de raquitismo alto. Entonces, en cuanto a la evolución del fósforo, hubo un aumento significativo del grupo de niños que recibió burosumab comparados con el tratamiento convencional. El azul sería el burosumab, y esto es el tratamiento convencional. Este es un puntaje que se utiliza para evaluar la severidad del raquitismo, y ellos vieron que a las 40 semanas hubo una reducción significativa del raquitismo de 1,9 versus 0,8% de la severidad del raquitismo. En realidad es un puntaje para evaluar la severidad del raquitismo en los niños. Y también se observó una mejoría significativa en cuanto a las deformidades de las extremidades inferiores. En relación a la FAT, ellos midieron también los niveles de FAL, y con burosumab hubo un descenso marcado de la FAL comparados de los pacientes que habían con tratamiento convencional con fósforo y calcitriol. Esto fue más significativo en la semana 40. En los adultos, este es un estudio que está de fase 3, en donde se estudió a pacientes adultos con XLH, eran un N de 134 pacientes, tenían entre 18 y 65 años, todos tenían fósforo bajo, y todos tenían una escala de dolor muy alta, que es un índice que se utiliza el BPI para evaluar el dolor. En este estudio es un estudio placebo control, en donde en forma aleatoria se indicó burosumab, 1 miligramo kilo subcutáneo cada 4 semanas por 6 meses, eran 68 pacientes, y en el grupo placebo versus un grupo placebo. Hasta las 24 semanas, luego de las 24 semanas, el grupo que estaba en placebo pasó a recibir burosumab, y el grupo con burosumab continuó con ambos hasta las 48 semanas. El objetivo del tratamiento principal era evaluar la respuesta del fósforo sérico, pero también lo que se evaluó fue el dolor, utilizando este índice del BPI, la rigidez y la funcionalidad, utilizando un score, que es el score WOMAC, que se utiliza para osteoartritis y que fue validado para el uso del XLH, pero también se evaluó otros índices como la fractura, la curación de esta y los marcadores de remodelación. Las características de estos pacientes, eran pacientes, la mayoría eran mujeres, eran jóvenes, promedio 40 años, blancos, tenían un índice de masa corporal alto, probablemente porque son pacientes que tienen dificultad en la movilidad por la rigidez y por las deformidades y el dolor y la debilidad muscular, con niveles bajos de fósforo, y la mayoría había recibido tratamiento previamente
no durante el estudio, sino los que venían recibiendo fósforo y calcitriol se suspendían unas semanas previas al estudio, pero habían recibido en su historia tratamiento convencional. Al evaluar la respuesta del fósforo con el Burosumab, lo que vemos es que el Burosumab aumentó el nivel de fósforo de 2 a 3.5, y que esto permaneció hasta al finalizar el estudio. En cambio, en el grupo placebo hubo mínimos cambios de la fosfatemia, pero al pasar este grupo a recibir Burosumab, imita el efecto de lo que sucede en las primeras 24 semanas. Un 7.6 versus un 94.1%, habían mejorado la fosfatemia, o sea, 7.6 de los pacientes placebo versus el 94.1 de los pacientes con Burosumab, lo cual marca una diferencia estadísticamente significativa. Después se evaluó las otras variables clínicas, se evaluó el dolor, si bien acá no mostró que había una diferencia muy significativa, sí hubo una tendencia positiva. Estos pacientes al inicio del tratamiento eran usadores frecuentes de opioides y de AINES. Hubo una reducción del uso de esta medicación a las 48 semanas, y para la semana 48, alrededor de la mitad de los pacientes en ambos grupos logró un descenso mayor a un 15% con respecto al peor dolor, o sea, disminución del dolor en ambos grupos, ¿no? Al finalizar tanto la rama placebo como y la rama que inicialmente comenzó con Burosumab. Esta rama que luego pasa al tratamiento con Burosumab se obtuvo similares valores de disminución del dolor. Otra evaluación que es muy importante es la evaluación de la rigidez, que la rigidez es uno de los síntomas que más impacta en la calidad de vida de estos pacientes, y que está relacionado con las entesopatías, es decir, las calcificaciones de los ligamentos y los tendones, y también producidos por la debilidad muscular por la hipofosfatemia. Entonces, acá podemos ver que con el tratamiento, con el placebo, no hubo cambios de la rigidez, pero el grupo que comenzó con Burosumab hubo una reducción significativa, y el grupo control, al cambiar y después de las 24 semanas, al iniciar con Burosumab, redujo 15 puntos el nivel de rigidez. Entonces, al finalizar el tratamiento, hubo una disminución de la rigidez de 68% en ambos grupos, lo cual es muy significativo. Al evaluar las fracturas y las pseudofracturas, ellos realizaron radiografías en todos los pacientes al iniciar el tratamiento. Tuvieron el 50% de los pacientes tenían fractura, más del 90% eran en los miembros inferiores. En el grupo placebo, 91 tenía 38 fracturas, y en el de Burosumab, 65 tenían, de 65 fracturas en 32 pacientes, perdón. Y lo que vemos es que hubo una disminución, el grupo con Burosumab, a las 24 semanas el 40% resolvió, curó las fracturas, comparadas con un menos de un 10% del grupo placebo, perdón. Y al finalizar el estudio, el grupo con Burosumab, a las 48 semanas, también hubo una reducción de fracturas de un 60% versus un 30% aproximadamente. Estos son dos ejemplos de dos pacientes, mujeres, que al inicio del tratamiento tienen pseudofracturas, y que a las 24 semanas se observa como hay una resolución de las fracturas. Entonces, en relación al Burosumab, hay una mejoría significativa y sostenida del fósforo,
por supuesto del filtrado glomerular y del calcitriol, mejora la consolidación de fracturas y de pseudofracturas y resolución de la osteomalacia, mejora los síntomas mediados por los resultados informados por el paciente, que sería la reducción significativa de la rigidez en comparación con el placebo, hay una mejoría del dolor y de la funcionalidad física. En relación a la seguridad, tiene bajo riesgo de hiperfatemia y de mineralización ectópica, ningún efecto en calcio sérico urinario y en PTH. Las reacciones de hipersensibilidad fueron infrecuentes y se distribuyeron equitativamente en ambos grupos. Las reacciones en el sitio de inyección fueron similares en ambos grupos. Un aumento pequeño de eventos de síndrome de pierna inquieta, y también, bueno, sin información de anticuerpos contra el fármaco, si bien son estudios de poco tiempo. Beneficio general, el Burosumab atiende una importante necesidad médica insatisfecha en pacientes adultos con XLH. La totalidad de los datos respalda una relación beneficio-riesgo positiva con el Burosumab. Para finalizar, voy a hacer un repaso de osteomalacia inducida por tumor. La osteomalacia inducida por tumor es un síndrome paraneoplásico que está caracterizado por la alteración del metabolismo de fósforo y de la vitamina D, con pérdida renal de fósforo. Es causado por pequeños tumores mesenquimáticos, generalmente son benignos y de lento crecimiento, y que pueden localizarse en tejidos blandos y en hueso. El tumor va a secretar el factor de crecimiento fibroblasto y son responsables las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Entonces, TIO se va a caracterizar por hipofatemia, que va a generar dolor musculoesquelético progresivo, una fatiga importante, debilidad muscular proximal, alteraciones de la marcha y mayor incidencia de fracturas. Esto va a llevar a que genere una discapacidad importante en estos pacientes con aumento de la mortalidad. Hay diferentes trabajos, estos son los que a mí me parecieron que son actuales, uno es realizado con participación de Belén Sancheta y Florenzano, este es del 2022 y este es del 18, si lo quieren buscar, en donde hablan, la fisiopatología del TIO, que sería similar a la del XLH, nada más que acá no hay una mutación, sino lo que tenemos va a ser un tumor que genera con aumento de síntesis de FGF23, este tumor va a inhibir a los cotransportadores de sodio fosfato NAPIS2A y NAPIS2C, que va a disminuir la reabsorción de fósforo con mayor excreción y disminuir la fosfatemia, y por otro lado, también va a inhibir la conversión de 25-hidroxi en 1,25, disminuyendo el calcitriol, y de esta manera disminuyendo la absorción de calcio y fósforo, con lo cual estos dos mecanismos van a llevar a una disminución de la fosfatemia. Este es un trabajo un reporte de 144 pacientes que fueron agrupados en un centro de Pekín, en donde lo que muestran acá serían cuáles serían las manifestaciones más frecuentes en los pacientes con TIO, y tenemos que son los dolores musculares, la dificultad para caminar, las fracturas por insuficiencia, debilidad muscular, deformidades torácicas también, pero sobre todo serían el dolor, la dificultad para caminar, las fracturas y la debilidad muscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TIO? Sería similar a cómo debemos enfocar el diagnóstico de una hipofatemia. Primero, con la historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo para descartar las otras causas de hipofatemia.
el examen físico evaluar siempre en busca de tumores, recordar que estos tumores se presentan principalmente en las extremidades inferiores en un 59%, en la región craneofacial en un 24%, menos frecuente en el torso y en las extremidades superiores. Entonces debemos revisar al paciente bien en busca de estos tumores, si bien suelen ser de crecimiento muy lento, muchas veces la mayoría de las veces no se descubre estos tumores. Bueno, descartar otras causas secundarias de hipofosfatemia, las causas heredadas, evaluar talla, antecedentes de fracturas, si presencia de deformidades. Este sería el laboratorio en el cual deberíamos pedir a un paciente en el cual sospechamos TIO, que es similar al estudio de la hipofosfatemia, en donde nosotros vamos a tener un fósforo que va a estar bajo, un calcio que va a estar normal, PTH normal, vitamina D que puede estar normal, 25-hidroxi que va a estar baja o inadecuada, si el FGF23 va a estar aumentado, el TRP, la reabsorción tubular va a estar baja. Para continuar, esto es lo mismo, y para continuar, como vimos esto como manera de repaso, recordar que las causas el TIO estaría dentro de las causas donde hay una disminución de la reabsorción tubular de fósforo con aumento del IGF-23 y estaría dentro de las causas adquiridas de hipofosfatemia. Un dato muy importante es que estos pacientes suelen tardar mucho en tener un diagnóstico certero. Se estima más o menos que tardan desde que aparecen los síntomas hasta que se realiza un diagnóstico correcto, pueden pasar 3 años aproximadamente, se han descrito algunos pacientes hasta 12 años, y que después, hasta que se localiza el tumor, pasan muchos años más, hasta 7 años o 10 años en algunos pacientes. Una vez, bueno, confirmado, nosotros en donde sospechamos que el paciente tiene una hipofosfatemia por TIOS, debemos realizar estudios de localización, tratando de encontrar el tumor mesenquimático fosfatúrico, y lo que se recomienda son imágenes funcionales, bueno, de cuerpo entero, e imágenes anatómicas, para tratar de identificar los tumores en pacientes con sospecha de TIO, y para determinar si el tumor es quirúrgicamente se puede extirpar o no. Entonces, las imágenes funcionales que generalmente se solicitan van a ser el PET con galio, Osteocan o el PET con FDG. Después, y las imágenes anatómicas, bueno, tomografía y resonancia. Este es un algoritmo para el seguimiento de los pacientes con TIO. Entonces, por supuesto que el diagnóstico, el tratamiento de TIO, en el caso de que sea una imagen que encontremos, es la opción quirúrgica, es el tratamiento de elección, pero si no podemos lograr identificar la lesión, plantearnos tratamiento médico con tratamiento convencional o el borosumab, en una lesión que sí fue identificada, pero que no se puede resecar, y que se puede resecar, perdón, bueno, pensar el tratamiento quirúrgico con una resección, un margen amplio, y en donde no es posible resecar el tumor, las alternativas pueden ser ablación o tratamiento médico con calcio no, fósforo y calcitriol o borosumab. El tratamiento médico de TIO, como les dije, puede ser convencional o con las nuevas alternativas de tratamiento. El convencional, lo que está indicado es fósforo 1 a 3 gramos por día. Recordar que esto generalmente produce muchas intolerancias con diarreas, y que se tiene que dar en forma progresiva y repartido en 4 o 5 dosis diarias. Y calcitriol 0,75 a 3 microgramos día. Siempre monitoreo de las complicaciones como hiperparatiroidismo, hipercalcemia, hipercalciuria, nefrolitiasis, nefrocalcinosis. En cuanto al burosumab,
La dosis que está recomendada es 1 miligramo kilo cada 4 semanas. Este se aplica en forma subcutánea, se llama, el nombre comercial es Crysvita, viene en solución de 10, 20 y 30 nanogramos por mililitro, y hay otras alternativas de tratamiento. En realidad se han reportado, hay un reporte del tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, infigratinib, en un caso con osteomalacia inducida por tumor metastásico. En resumen, la osteomalacia inducida por tumor es una enfermedad rara, que se han reportado en actualidad 1000 casos en todo el mundo. El 80% de los casos se presentan en pacientes después de los 20 años, su diagnóstico puede ser subestimado debido a que el diagnóstico generalmente es erróneo y tardío por su sintomatología inespecífica, y que pueden pasar varios años hasta que el paciente se le dé un diagnóstico correcto y reciba un tratamiento adecuado. Bueno, y muchas gracias, y me merezco un matecito. Una genia. Me voy a hidratar. ¿Cómo saco esto? Toma agüita. Acá te están felicitando todos en el chat. Excelente charla te están poniendo. ¿Cómo saco esto? Sí, muy buena clase, Euge, te felicito. Ay, Consulta. a mí me apasionó el tema, cosa que yo odio el fósforo y el calcio, y me apasionó el tema. Consulta, FGF23 ¿se está dosando actualmente en Argentina? Sí, se dosa. Sí, lo están haciendo, ¿cómo se llamaba, Valer? ¿El laboratorio? Es el laboratorio. Ultrageni, que es el mismo laboratorio No lo que... derivan a Chile, ¿no? No. No, lo hacen acá. Bien. ¿Y el Lo hacen valor, acá. saben? 40 y pico es el punto de corte que había visto yo, más o menos, 40 y algo. Pero lo que decían era también que un poco depende de los valores, con qué se realiza, los test pero acá se realiza con ELISA, y es uno de los métodos recomendados, así que tenemos una buena alternativa en caso de que lo que querramos pedir FGF23. Y por ahora lo hacen gratuito el laboratorio. Claro, por ahora. Mira. ¿Los valores de HAL, Euge, aumentan considerablemente? ¿Aumentan mucho? ¿O leve? ¿En tío decís o en tío? No sé, me parece que no sé si aumentan tanto. Aumentan mucho en XLH en niños, pero no sé si aumentan tanto no he visto. No vi como valores, no, la verdad es que no sé. Creería que sí, no sé, la verdad. No, está. Euge, y en ese trabajo que presentaste, que baja un montón, digamos, mejora un montón el tema de las fracturas y demás, cuando hablas de que está contra placebo, el placebo es el fósforo, digamos, el tratamiento convencional, o es nada. No, por ahí yo me confundí cuando hablé, me parece. El adulto, el placebo, a ver, en niños era contra tratamiento convencional, que era calcitriol y fósforo. Esos serían como los estudios iniciales con los cuales de hecho se aprobó en Europa el Burosumab. El que se hizo en adultos, se suspendió el tratamiento, o sea, el placebo no estaba recibiendo convencional, sino Es mucha la diferencia. se suspendía el tratamiento unos días previos, en realidad, o sea, creo que eran 2 semanas previas antes de que entraran en el grupo, ahí se suspendía